Todavía hay que seguir aclarando que estamos hablando de un auténtico genocidio, un genocidio que ya fue calificado como tal por la ONU, por la relatora de los derechos humanos. Hace una semana ha salido un informe que tiene tan solo 25 páginas, es demoledor, habla de todas las técnicas, las enumera, ¿no? que van empleando no solo en estos 6 meses de masacre en la que han asesinado ya a más de 30.000 palestinos, sino a lo largo de décadas. Y aquí efectivamente estamos hablando de lo que ha quedado patente en estos 6 meses, es la absoluta impunidad con la que está actuando el Estado sionista, el Estado de Israel, una impunidad que solo es posible si se sostiene por grandes potencias y por las instituciones. Se han erosionado absolutamente los derechos humanos, el derecho humanitario internacional. Estamos en un mundo en el que prima la fuerza y estamos en un mundo en el que, digamos que esta Europa que ha estado hablando a lo largo de los últimos años sobre los valores europeos, pues está quedando bastante retratada y ayuda a que volvamos a hablar de todas las violaciones de los derechos humanos en el sur global que se han cometido en nombre de los valores, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo que aquí lo que se está jugando más allá de hablar de genocidio, lo que está en juego es efectivamente la resistencia de los pueblos del sur global. No solo estamos hablando ahora de Palestina, también estamos viendo lo que está pasando en Yemen, lo que está pasando en Sudán, unas guerras absolutamente silenciadas en los medios de información en los últimos meses que se han llevado la muerte de centenares de miles de personas que no le importan a nadie. Y es curioso, ¿no? Cómo se ha dividido el mundo con esta cuestión palestina, entre países que siguen insistiendo con el derecho de Israel a la legítima defensa, siguen invocando ese derecho cuando están lanzando bombas y están arrasando con la población, y que parece que algunos se acaban de dar cuenta recién la semana pasada cuando han asesinado a 7 trabajadores de una ONG estadounidense. Parece que se han dado cuenta de lo cruel que está siendo esta operación, de las masacres que están cometiendo. Y después está el mundo, el sur global, Sudáfrica, Colombia, Bolivia, Brasil, que están hablando claro desde los mismísimos inicios de que estamos frente a un genocidio, de que estamos frente a una operación de un ejército armado hasta los dientes contra mujeres y niños. Y esto nos tiene que quedar claro. En octubre, todos los medios, todos los opinadores, todos los influencers se han sentido obligados a decir: el 7 de octubre es injustificable, la operación, el atentado de Hamas es injustificable. Han pasado 6 meses, han asesinado a más de 30.000 personas, han asesinado a más periodistas que en cualquier guerra, han asesinado a más niños que en cualquier guerra en años, en tan solo 6 meses. Y en algunos medios de información se sigue hablando el 7 de octubre, con toda la razón del mundo, pero aquí lo que está claro es que hay vidas que valen más que otras. Las vidas de unas valen más que otras. Y deberíamos hablar primero, y eso es lo que me incumbe a mí, ¿no?, del papel de medios de información que hasta el día de hoy están hablando de guerra de Israel y Hamas. ¿Qué guerra de Israel y Hamas? Lo ha dicho el presidente brasileño claramente. Es una guerra de un ejército armado hasta los dientes y sostenido por el complejo militar estadounidense contra mujeres y niños. Guerra de Israel y Hamas y el legítimo derecho a defenderse de Israel, ¿no? Cosa que
informe que recomiendo encarecidamente a todos que lean, de la semana pasada, tiene hasta un término, ¿no?, que es camuflaje humanitario, todo lo que está usando Israel para encubrir sus crímenes, camuflaje humanitario, legítimo derecho a defenderse, los escudos humanos, que ahora todos los gazatíes que van corriendo desde un refugio hasta un hospital se convierten en escudos humanos, con lo cual se les puede bombardear indiscriminadamente, los daños colaterales, ¡ay, que se ha muerto un periodista extranjero! Bueno, pues daño colateral, sigamos bombardeando. Y esto, 6 meses sin que nada cambie. Y me temo que en un mes vamos a estar hablando de 7 meses de operación, de 8 meses de operación, sin que nada cambie, porque ni la ONU parece tener la potencia, la fuerza, la voluntad suficiente para cambiar las cosas, ni la principal potencia que está inflando a Israel de dinero desde hace décadas, que es Estados Unidos, y que ha invertido más de 250.000 millones de dólares en el complejo industrial militar israelí. Estamos hablando de un país que gasta más del 4% de PIB en defensa, que es el doble de lo que se le está pidiendo a los países de la OTAN ahora, que están creando esa sensación de que están en guerra. Pues no cambia nada, esto va a seguir igual, y yo creo que lo que tenemos que plantear es qué podemos hacer nosotros, que somos hormigas, y cuando decidan tirarnos a nosotros una bomba, eso no es una exageración, de eso también se está hablando. Gustavo Petro habla de eso, dice que la causa palestina nos tiene que importar a todos nosotros, porque las campanas nos van a tocar a todos, a los pueblos del sur global, cuando en el norte global se queden sin agua, sin recursos. Esto es lo que va a pasar. Entonces, lo que hay que plantear, más allá de la resistencia de estos pueblos del sur global, de estas hormigas que somos, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque yo llevo 6 meses leyendo, documentando, calculando, leyendo informes y diciendo, es que qué impotencia, ¿no? Que no hay ni un atisbo de esperanza. Bueno, le paso el micrófono a Miguel, perdón por y seguimos charlando. Yo creo que podríamos definir como que la causa palestina hoy más que nunca es la causa de la humanidad. Y yo definiría 10 elementos justamente para justificar esta afirmación y sobre todo para ver realmente lo que está en juego, que es mucho más que la liberación de Palestina, que no es poco, mucho más que un genocidio a un pueblo, que no es poco, sino que nos estamos jugando, como decía, la causa de la humanidad. Lo primero, ¿por qué tiene Israel la impunidad que tiene en el mundo? ¿Por qué? Digo porque siempre se ha intentado vender, y de una forma especialmente fuerte en Europa, que es por la mala conciencia de los europeos. La mala conciencia de los europeos ante el genocidio al pueblo judío. Eso ha sido, como muchas veces, la gran coartada para intentar explicar la impunidad del Estado sionista de Israel. Y yo lo que creo que hay que decir es que es falso. La impunidad del Estado de Israel se basa en su papel geopolítico como colonia europea en Medio Oriente. Sin entender ese papel de colonia europea construido por el Reino Unido, no podríamos entender justamente por qué la Unión Europea mira hacia otro lado ante un genocidio tan palpable como el que se está cometiendo en Gaza. Hay otro elemento que me parece fundamental. Israel no es el Estado de los judíos. Israel es un proyecto sionista.
Es un proyecto racista, colonialista y supremacista. Y no tiene nada que ver con el conjunto del pueblo judío y no puede hablar en nombre del conjunto del pueblo judío, y por eso es tan importante acompañar las movilizaciones de los judíos antisionistas que están saliendo en medio mundo a decir: no, en nuestro nombre no nos volváis a utilizar. Creo que esto es un elemento fundamental para romper el chantaje que intentan institucionalizar en Europa, en donde la crítica al sionismo se intente conjugar como un elemento antisemita. Nada más allá de eso. Somos justamente antisionistas porque somos antirracistas. Y es elemento fundamental justamente no caer en esa trampa. Una trampa que intenta legitimar los crímenes de ese proyecto colonialista y supremacista. Otro elemento que me parece fundamental: el conflicto y sobre todo el genocidio en Gaza está demostrando la ruptura del orden internacional nacido después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que entender el momento geopolítico en el que nos encontramos, de choques interimperialistas, en donde la guerra de Ucrania ha acelerado, pero el elemento en Gaza es un elemento fundamental. Decía Ina, la ONU no puede, no quiere, no puede. ¿Por qué? Porque ya no pinta nada, porque Naciones Unidas y el derecho internacional ha volado por los aires en Gaza. Y a Naciones Unidas se le está quedando la cara de sociedad de naciones. Y todos sabemos lo que supuso la quiebra de la Sociedad de Naciones en el interludio entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por eso hoy más que nunca la causa palestina es también evitar la posibilidad de un escenario de Tercera Guerra Mundial. Por eso es la causa de la humanidad. La solución para Palestina es una solución también para las chilenas y los chilenos, para las y los europeos. Y lo tenemos que ver así. Hay otro elemento que a mí me aterra de lo que estamos viendo en Europa con Palestina, que es la otredad. La otredad con la que muchas europeas y europeos miran a los palestinos y a las palestinas como si no fueran iguales que nosotras. Trump ayer decía en la campaña de Estados Unidos que los inmigrantes eran animales no humanos. El ministro de Defensa israelí dijo lo mismo de los gazatíes. Y el problema es que estamos actuando en Europa como si los palestinos y las palestinas no fueran personas, como si sus vidas no valieran lo mismo que las de un europeo. Esa otredad que vemos en las políticas migratorias, esa otredad que ha permitido que un gobierno progresista en España apaleara a 40 sudaneses en la valla de Melilla hasta matarlos a palos para que no entraran en Europa, es la misma otredad que permite que no nos cuesten las vidas de los palestinos y de las palestinas. Por eso, luchar por Palestina es romper esa lógica de la otredad racista de la blanquitud. Y por eso es tan fundamental tener la lucha palestina en el centro de lo que nos estamos jugando ahora mismo. Otro elemento que me parece fundamental, y es el sexto, es la cuestión del derecho a la defensa de Israel. No existe. No existe en el derecho internacional. No existe el derecho a la defensa de una potencia ocupante
que no podemos olvidar que es una potencia ocupante. Lo que existe es el derecho a la resistencia, y eso es lo que se le está negando al pueblo palestino. El derecho a la resistencia armada y no armada. Y eso es lo que estamos viendo. Justamente. Algo que reconoce, por cierto, Naciones Unidas desde la declaración de 1963, que es la autodefensa armada por la liberación de un pueblo ocupante. Nunca el derecho a la defensa del pueblo o de la potencia ocupante. Y yo creo que esto es un elemento fundamental, porque ahí también se ve parte de la derrota de la izquierda, en donde no somos capaces de sostener el derecho a la resistencia de un pueblo ocupado como es el pueblo palestino. Y por eso esto también va de nosotras y de nosotros. Y como el pueblo mapuche, es un aviso cortito. Y hay otro elemento que es el tema, también seguro que lo conocéis aquí, que es el macartismo, ¿no? No sé si conocéis esa obra magnífica de las brujas de Salem, ¿no? Bueno, creo que volvemos a tener unas brujas de Salem en Europa, en donde lo vimos muy fuerte con la cuestión de la guerra en Ucrania. Todo el que se saliera del relato oficial, ¿no?, era putinista. Todo el mundo que se saliera del relato oficial ideológico de las élites europeas era un enemigo, y había que disciplinarlo. Lo estamos viendo con Palestina. Se ha prohibido el pañuelo palestino. A mí me intentaron detener en Naciones Unidas por llevar el pañuelo palestino. Se ha intentado justamente prohibir movilizaciones. En Francia, al nuevo partido anticapitalista se le está abriendo un proceso de ilegalización por defender el derecho a la resistencia del pueblo palestino, después del 7 de octubre. Ahora mismo, defender la solidaridad con Palestina es combatir el macartismo que asfixia la democracia en Europa. Y eso es un elemento fundamental que, como decía antes, va mucho más allá de Palestina y que demuestra realmente lo que nos estamos jugando. Yo simplemente quiero terminar esta parte diciendo que hace 2 semanas estuve en Rafah, en el paso de Rafah. Pude llegar después de mucho pelear y colaborando también con la sociedad civil egipcia en una situación complicada en medio de una dictadura. Y una cosa es verlo, oírlo en televisión, y otra cosa es estar con la gente sobre el terreno. Es indescriptible. Lo que nos estamos jugando es la causa de la humanidad, no lo olvidemos. Difícil meterse en un debate de este nivel, pero voy a intentar una segunda provocación. El Estado Nacional existe en el mundo hace más o menos 350 años, no más, ¿no? Se empezó a configurar. Los seres humanos llevamos 600.000 años en el planeta. El Estado Nacional es el instrumento de dominación de clase del capitalismo, es la superestructura política del capitalismo. Y hoy día la contracción de la tasa de ganancia del capital transnacional ha sido tan significativa que el capital está obligado, para defender la tasa de ganancia a la que aspira, a disputarse todos los mercados del planeta. Ya ni siquiera es una guerra ideológica entre dos modelos, no, es una guerra entre capitalistas por apropiarse de absolutamente todo. Apropiarse de todos los mercados, apropiarse de todos los que algunos llaman recursos naturales, otros lo llaman bienes comunes. Yo, como soy marxista, no me gustan ninguno de los dos conceptos, porque los bienes son apropiables. Yo creo en la unidad material del mundo y creo que todo lo que existe es un solo cuerpo, como lo dice
Marx en el trabajo enajenado, o sea, y que esto, si uno lo mira en la filosofía, uno podría decir más trascendental, coincide con todo el pensamiento de la filosofía histórica en términos de entender que todos somos un solo cuerpo, una sola masa, y que cuando uno le hace daño a una parte de su cuerpo se lo termina haciendo a uno, y por lo tanto, si ustedes son mi cuerpo inorgánico, yo necesito solidarizar con usted, preocuparme por ustedes, un acto de cuidado. Esa posibilidad en el capitalismo no es real, porque en el capitalismo los capitalistas se van a tener que matar hasta que alguien se convierta en el dueño de todo, y no estamos lejos, no estamos lejos. Pero para que eso pase, cada cierto tiempo, lo decía Marx, llegan las crisis de sobreproducción, porque ya el mundo no tiene plata para comprar todo lo que produce, ¿no? La plata entonces hay que ponerla en el sistema financiero y prestársela al mundo que no tiene plata para que compre cosas que no necesita con plata que no tiene, y poder seguir acumulando y concentrando la riqueza. Entonces voy a hacer una pregunta. Yo tengo posición, por lo mismo yo no creo en la solución de dos estados, ¿no? Creo que, o sea, no hay debate, ya nos vamos, bueno, gracias. Gracias. No, yo, la verdad que hace más de 20 años tengo artículos escritos en donde digo, mira, eso es un espejismo, ¿no? Tal como un espejismo resolver el tema mapuche si no hacemos un estado plurinacional. Me da lo mismo que todos crean que no se podía y que el 4 de septiembre nos cagamos. No, te digo yo que si no entendemos, el problema es nuestro, pero no hay ningún estado en el mundo que sea nacional. Todos los estados del mundo son plurinacionales, todos. Ningún estado en el planeta puede tratar de convencer a otro de que son una raza pura, bueno, y que solo viven ellos. No es verdad nomás, y además las razas no existen. Entonces, los franceses un poco. No hay ningún francés aquí, ¿no? Pues, podemos opinar, no, sí. Pero yo tengo una tesis más grave. Yo creo que el tema palestino, resolver el tema palestino, y esto es lamentable sobre todo para los palestinos, ¿eh? Porque hay algunos palestinos que creen que se puede ser enemigo del imperio cuando se está en Palestina y se puede ser amigo del imperio cuando se está fuera de Palestina. No entienden nada, lo único que entienden es de sus bolsillos, ¿no? Porque son contrarios al imperio norteamericano en Palestina, pero lo apoyan en Cuba, lo apoyan en Venezuela, lo apoyan en la dictadura en Chile, lo apoyan en cualquier parte del mundo. Es una contradicción vital. ¿Por qué digo esto? Y aquí la pregunta, y paso el micrófono en el mismo orden, ¿no? Yo no creo en una posible solución a la cuestión de Palestina sin la superación del capitalismo. Porque es que, de verdad, o sea, y esto es un desafío, tú lo planteaste muy bien, para la izquierda. Porque hoy día tenemos una izquierda absolutamente desfigurada, mediocre, y tenemos una izquierda que está deprimida y que todavía se siente culpable por el fracaso de la Unión Soviética y que no es capaz de volver a poner sobre la mesa el horizonte de una superación del capitalismo y de la construcción del socialismo, en donde todos podemos vivir en la misma tierra como hermanos y en donde todos los seres humanos tengan exactamente los mismos derechos en cualquier parte del planeta sin importar dónde nacieron. Esa es la única posibilidad de solución. Y el que no lo entiende sencillamente quiere tomar partido por uno de los dos lados hasta que pierda el otro y después seamos comidos por otro más grande. Entonces, digo yo, bueno, ustedes ya respondieron, nadie cree en la solución de dos. ¿Alguien cree en la solución de dos estados aquí? Pedro Sánchez, bueno, pero es que Pedro Sánchez no entiende nada, po. Pedro Sánchez ahora apoya a los marroquíes, po. Pedro Sánchez siempre apoya. Sí, el problema es que en España es más duro, porque ponerse a la derecha de la derecha en un tema tan relevante como este, porque ni Aznar se atrevió tanto, ¿no? Eso es parte del problema, que la izquierda que tenemos es esta, ¿no? Bueno, ese es parte del problema, que tenemos una izquierda light que cree que hoy día se puede coexistir con el imperialismo y ser afines y ser útiles a él, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la solución posible? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo nos imaginamos, entre comillas, una solución justa, duradera y que no termine reventándonos en la cara en un par de décadas más? Porque es verdad, tú hablaste de la dictadura cuando te referiste, entendí, al gobierno egipcio. Es que miren cuán absurdos somos. Si al-Sisi en Egipto es como si los chilenos lo hubiéramos dejado de presidente después de Pinochet al Mamo Contreras, pues. Si al-Sisi era el jefe del aparato de seguridad del dictador que estuvo 40 años y hoy día los norteamericanos lo quieren plantear como si fuera el presidente democrático de Egipto. Entonces, hay algo que está muy mal y que necesitamos de verdad volver a ponernos de pie con una izquierda un poquito más de izquierda. No, un poquito más coloradita, por lo menos, ¿no? Pero lo estás hablando en un momento en el que el auge de ultraderecha, tanto en América Latina como en Europa, es absolutamente brutal. Porque ahí ¿no? yo tengo la misma tesis. El auge de la ultraderecha es por la ausencia de una izquierda de verdad. Si hoy día la ultraderecha, entre comillas... Ahí Miguel nos va a poder ampliar, pero porque acaba de publicar... No solo, sí, pero en nuestro continente al menos, los únicos que contrastan y que confrontan a la democracia burguesa y la institucionalidad de ahora son las ultraderechas. Las izquierdas defienden la democracia burguesa. Miren lo que pasó en Argentina. Milei era el candidato que confrontaba la democracia burguesa, y Massa, que era el candidato supuestamente de la izquierda, defendía ¿no? Y defendía incluso la centro derecha más bien. Pero lo presentaron en todas partes como el candidato. No sé, yo sé, pero bueno, lo dejo ahí, ¿no? Bueno, yo tampoco creo en la solución de 2 estados, a diferencia de Pedro Sánchez. Estoy de acuerdo con Daniel que hay que destruir el capitalismo, ¿no? Como planteamiento, pero nos van a decir, esta izquierda light de la que estás hablando, nos van a decir que es el planteamiento maximalista. Lo que sí creo que la solución de un Estado, de una Palestina con derecho de los más de 6 millones de refugiados a regresar, a recuperar lo que se les había arrebatado injustamente porque alguien decidió que si en los libros sagrados está escrito que yo qué sé, Félix de Leningrado demuestra que es judío, tiene derecho a entrar en casa de una persona que vive en las tierras palestinas desde hace siglos, y eso es absolutamente normal, ¿no? Yo creo que esto pasa por plantear claramente que donde está el nacionalismo, donde está el supremacismo étnico, donde está ese proyecto, ¿no?, del Estado-nación de los judíos, pues por ahí pasa el problema, sin renunciar al proyecto del Estado sionista, del Israel como Estado-nación de los judíos, de la mayoría judía. No se va a solucionar nada. Y ahora yo lo que veo en los medios es que se está poniendo foco en Netanyahu, ¿no? Hay que quitar a Netanyahu y entonces esto por arte de magia se va a solucionar de alguna forma. No, no es solo Netanyahu, es todo un gobierno de ultras que lo rodea, con todas las declaraciones que hemos estado oyendo a lo largo de estos meses, con todos estos planes que tienen elaborados desde hace años de cómo vamos a expulsar a palestinos, de cómo los vamos a ubicar en campos por ahí en la frontera con Egipto, de cómo vamos a darles 3 soluciones para que no estorben, o a lo mejor que directamente se vayan, de cómo vamos a eliminar la UNRWA, que es la agencia que básicamente desde la ONU aboga por el derecho al regreso de los 6 millones de palestinos. Lo que quieren y por lo que van destruyendo la UNRWA es precisamente para que esa gente esparcida por el mundo no pueda volver jamás en esas tierras. Entonces, una vez
a nivel internacional, y volvemos a lo mismo, que el problema es la impotencia más absoluta y la falta de voluntad y la falta de todo, ¿no? Desde la comunidad internacional, que en un momento dado ha sido capaz de superar el régimen de apartheid en Sudáfrica, con diferentes acciones, con sanciones, renunciando a comprar y vender armamento, por ejemplo. ¿Cuánto armamento vende Israel? En los últimos 2 años ha vendido por más de 12.000 millones de dólares el armamento que está produciendo con la plata de la que la está inflando Estados Unidos. Entonces, una vez se toman las decisiones de sancionar ese país en serio. Yo soy rusa. Cuando Putin invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, el 25 de febrero 144 millones de rusos no tenían acceso a nada de ningún servicio internacional. Tarjetas, Mastercard, Visa, bloqueados. Tonterías como Apple Pay, la forma de pagar con el móvil. No estoy diciendo que eso esté mal o esté bien. Digo que cuando hay voluntad se puede bloquear una nación entera de un día para el otro. Con Israel no hay esa voluntad. Y, claro, está bien abogar por la destrucción del capitalismo y eso a lo mejor resuelve nuestros problemas. Pero hay como un paso intermedio, y ese paso intermedio, no estás de acuerdo conmigo, vas al programa Maximum, va. El paso intermedio es no permitir los etnonacionalismos. Luchar donde está el nacionalismo, está el mal. Y está en Israel. Y aquí un paréntesis y con eso termino, ya que también introdujimos la parte ucraniana. Hay como una tendencia, ¿no?, sobre todo en la prensa europea, de comparar Palestina con Ucrania. Nada que ver. Ucrania está siendo sostenida, el esfuerzo bélico ucraniano está siendo sostenido por todo el complejo industrial militar de la OTAN, de todo el occidente. El objetivo no es ayudar a Ucrania, el objetivo, que ya está declarado, está clarísimo, es desgastar a Rusia, que bueno, no es una potencia tan grande como China, pero hay como una rivalidad histórica y por ello pues vamos contra eso. No se puede comparar, no se puede comparar Ucrania con Palestina. Palestina está sola y se arma con piedras contra el complejo militar industrial occidental que la está acechando. Cuando se acabe el supremacismo, que no pasa solo por Netanyahu, que pasa por todos estos señores que lo rodean, a lo mejor se podrá hablar. Pero es verdad que los nuevos acuerdos de Oslo... Yo solo decía, no es que yo sea maximalista, es que cuando uno saca del escenario y de la ecuación este ideal de sociedad, esta utopía, esta necesidad de construir un horizonte distinto, tú te quedas en lo que parece el camino del medio como destino final. Este es nuestro problema, que hoy día, cuando no tenemos ni siquiera la pretensión de construir el socialismo o de superar el capitalismo, a lo menos, pongámosle el nombre que quieran, ¿no?, pareciera que el límite superior, que para mí ya es inviable y se demuestra como inviable porque está en sus leyes esenciales, es la humanización del capitalismo, que es imposible. Yo voy a intentar... Primero, creo que los palestinos no pueden esperar a que la izquierda acabe con el capitalismo, porque si no les va a tocar, ¿sabes?, les va a tocar a los pobres, ¿sabes? Con lo cual, yo creo que los palestinos tienen que pensar en su liberación, ¿no?, antes de que piensen o esperen a que nosotros acabemos con el capitalismo, ¿no? Y por eso creo que voy a hablar primero de la cuestión palestina y luego voy a terminar con el tema de la superación del capitalismo, que es parte de la tesis que yo trabajo en el libro sobre la extrema derecha, que luego hablaremos. Pero el primer elemento, el tema de Palestina. A mí hay una cuestión que me parece terrible del momento político que vivimos en Europa, y me retrotraigo otra vez a Europa porque es mi contexto. Un montón de gente que yo conozco que no defiende la teoría, la solución de los dos estados,
no se atreve a defender en público otra cosa que no sea la solución de los dos estados. Un montón. La mayoría de la izquierda en Europa solo defiende la solución de los dos estados. Y eso no es Pedro Sánchez, ¿eh? No, y eso habla del macartismo en el que nos estamos encontrando, ¿eh? En donde es muy complejo defender ciertas posiciones que hasta hace poco eran totalmente normalizadas para la izquierda. Y eso es fruto y ejemplo de la derrota en la que nos encontramos, especialmente en Europa. Eso es lo primero. Segundo, creo que solo es posible la solución de un Estado plurinacional, plurirreligioso y aconfesional. Yo creo que es un elemento fundamental, y creo que hay pocos, pero también hay judíos antisionistas, incluso dentro de Israel, como Barsaski o Sergio Yanni, que defienden esta postura. Otro elemento que me parece fundamental. El problema no es Netanyahu, el problema es el sionismo. Segundo elemento, no hay sionismo de izquierdas. O sea, lo digo porque, no, alguna vez te dicen, no, claro, los sionistas de izquierda. No, eso es un oxímoron. No, o sea, no puede existir una izquierda racista o supremacista, o colonialista. No. Entonces, o eres antisionista o no eres de izquierdas. Ya está, no hay más, no pasa nada, llámate de otra forma, pero no te llames de izquierdas. Y yo creo que es un elemento importante a tener en cuenta cuando hablamos de Palestina. Cuarto, como los palestinos no pueden esperar, creo que nosotros no vamos a liberar a Palestina. Los palestinos se van a liberar de su ocupación y nosotros lo que tenemos que hacer es apoyarles. Apoyar esa liberación. Y creo que aquí hay un elemento fundamental, que es la campaña del BDS. Boicot, sanciones y desinversiones al Estado de Israel. Fue una campaña fundamental que se decide desde Palestina y por palestinos. Y eso supone algo más que no comprar en Carrefour o no tomarte un café en Starbucks. Es organizarse. Es organizarse y es crear asambleas del BDS. Es crear colectivos del BDS. Es empezar a aplicar la desobediencia civil. Si están destruyendo la vida en Palestina, que la vida en Chile no siga igual. Hemos visto cómo se están haciendo desobediencia civil en Estados Unidos, parando justamente puertos, ocupando estaciones de trenes. Estamos viendo cómo los sindicatos belgas se han negado a armar, a cargar buques y aviones de armas para Israel. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hablar con los sindicatos, tenemos que hablar con las organizaciones políticas. Hay que obligar a la ruptura de relaciones con el Estado de Israel. Eso se lo tenemos que exigir a un gobierno que se quiera llamar de izquierda, sea en Chile o sea en España. Y ese elemento es fundamental. Ahí está nuestro papel. Ahí está nuestro papel. Los palestinos harán el suyo, pero nosotros tenemos que hacer el nuestro. Y ahí hay una cuestión que no es lo mismo pedírselo a Chile que pedírselo a la Unión Europea. La Unión Europea es copartícipe del genocidio que se está cometiendo, y no es lo mismo. El principal socio comercial de Israel es la Unión Europea. La Unión Europea tiene un acuerdo preferencial comercial y económico con Israel que en su capítulo político, en el artículo 2, dice que si cualquiera de los miembros de ese acuerdo comercial viola de forma sistemática los derechos humanos, ese acuerdo se puede suspender. Si la Unión Europea mañana suspende ese acuerdo comercial, pasado mañana hay un alto el fuego en Gaza. Por eso, basta ya de bonitas palabras. A la Unión Europea hay que exigirle que rompa relaciones con Israel para que mañana haya un alto el fuego en Gaza. Ese es el elemento central. Y se está viendo algo muy interesante, que es la disfuncionalidad entre los gobiernos europeos y su apoyo a Israel,
y los pueblos europeos que están saliendo a manifestarse en solidaridad con el pueblo palestino. Y eso es que algo se mueve. Sin embargo, se mueve, ¿no? Justamente. Y ahora venimos a acabar con el capitalismo, si queréis. Simplemente para terminar con el final del capitalismo, ¿no? Imaginaros la derrota en la que estamos, que somos mucho más capaces de imaginar el fin del mundo que el final del capitalismo. No. Si vemos todas las películas, no hay ninguna película que recree el final del capitalismo. Siempre es el final del mundo. Por el capitalismo. Y es que es verdad, porque creo que la principal contradicción actual con la crisis ecológica es la contradicción capital-vida. Si no acabamos con el capitalismo acabará con la posibilidad de la vida en el planeta. Y eso es lo que nos estamos jugando ahora mismo. Y creo que la gran derrota de la izquierda es su incapacidad para haber reconstruido una utopía de superación del capitalismo. Todavía no nos hemos levantado de los escombros del muro de Berlín. Y sin utopía no hay principio de esperanza. La izquierda es incapaz de imaginar un futuro no capitalista. Si no lo queremos llamar ecosocialista, socialista, comunista. La única izquierda existente, su proyecto es gestionar con rostro humano el capitalismo. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque en el momento actual de crisis sistémica del capital no hay posibilidad ni espacio para la reforma. No hay espacio para opciones reformistas en este momento. Y la extrema derecha lo está demostrando, con una lógica antisistémica. La extrema derecha está demostrando, está rompiendo con la todología de los tertulianos de ciencias políticas de las televisiones, en donde nos decían que las mayorías sociales se construyen desde el centro y la moderación. Trump, un centrado moderado de toda la vida. Bolsonaro, un centrado moderado de toda la vida. Y bueno, el top 10 de los centrados moderados, el señor de la motosierra, Milei. Lo que está demostrando la extrema derecha es que se pueden construir mayorías sociales y electorales desde la radicalidad y desde los márgenes del sistema. Y cuando hace eso la extrema derecha, lo único que encontramos es una izquierda cada vez más centrada y cada vez más moderada. Bueno, pues el gran drama es como de hoy al socialismo, ¿qué hacemos en el mientras tanto? ¿No? ¿Cómo cambiamos ese mientras tanto? ¿Cómo gestionamos ese mientras tanto? ¿Y cómo reconstruimos una propuesta de futuro de superación del capitalismo que incluya el elemento ecologista, que es un elemento fundamental, y la cuestión feminista dentro de la contradicción capital-vida y capital-trabajo? Yo creo que esa es la tarea, humildemente, que tenemos, pero que es la tarea que no pueden esperar las compañeras y compañeros palestinos. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Vamos cerrando. Sí, yo solo le voy a poner contexto a mi optimismo crónico. No, ustedes cachan que para militar en el PC, puta, que hay que ser optimista, ¿no? Uno, si no milita en el PC, no es optimista, pero no es solo eso, ¿eh? Es que yo solo quiero darle un saludo al PC de Recoleta, porque, compañeras y compañeros, nosotros hace 20 años en esta comuna teníamos el 2%, no teníamos ningún concejal, no teníamos, por supuesto, diputados, no teníamos alcalde, no teníamos nada, pero nada. Y comenzamos a trabajar desde la base, recuperando el arsenal teórico y el arsenal metodológico de la izquierda más tradicional. Y empezamos a trabajar, y en una elección subimos al 11%, en la otra elección subimos al 18%,
En la siguiente logramos ganar, como decía nuestro plan estratégico, con el 41%. Fuimos reelectos con el 54% después de 4 años, y en la última, después de que nos habían allanado en vivo y en directo para todos los canales de televisión de Chile y el mundo, ¿no? Y nos habían empezado la persecución que estamos sufriendo hasta el día de hoy, la población de Recoleta nos volvió a premiar con el 65% de los votos, llegando a controlar 2/3 del Consejo Municipal, teniendo la primera fuerza en parlamentario, que yo no digo que el parlamentarismo sea muy esperanzador, pero además teniendo senadores. Entonces, yo solo quiero explicar que quizá mi optimismo en la posibilidad de superar el capitalismo viene de una experiencia que ha logrado romper paradigmas, porque el proyecto de esta comuna no es de la izquierda light, no es de la izquierda blanda, no es de la izquierda complejada, no es de la izquierda que todavía llora la Unión Soviética, para nada, somos muy críticos, pero es de una izquierda que sigue soñando con la superación del capitalismo, y hemos desarrollado políticas públicas que han corrido el cerco y que le han permitido al pueblo de Chile volver a soñar. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que llegó el tiempo de volver a ponernos de pie, porque si es posible en Recoleta, es posible en cualquier parte del mundo.